Me toca con gran alegría presentar al doctor Kielmanovich, docente mío y de muchos que seguramente están acá, muy conocido por todos y por tanto, y en muestra de humildad frente a antecedentes tan importantes, me ha pedido que simplemente mencione su rol de profesor regular titular de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor de la carrera de especialización en Derecho de Familia también de la Universidad de Buenos Aires, también en la carrera de especialización de Derecho Procesal, bueno, miembro de innumerables comisiones de reforma de ordenamientos procesales, autor de numerosas obras, seguramente muchos de los que estamos acá utilizamos frecuentemente su texto Procesos de Familia y bueno, jurado en concursos, expositor en más de 50 jornadas, seminarios, cursos, etc. Como queremos aprovecharlo y aprovechar su exposición lo más posible, vamos a tratar de ser ordenados y cuidar los tiempos que los organizadores han marcado. Por tanto, 12 menos 10 es nuestro límite y tenemos que entonces la exposición y luego queremos que haya preguntas, que podamos aprovechar este encuentro para abordar cuestiones que se nos presentan en la práctica cotidiana y tener la palabra entonces de nuestro expositor. Doctor Kielmanovich, tiene usted la palabra. Bueno, buen día. En primer lugar, les quiero pedir disculpas, pero acabo de llegar de Buenos Aires, por eso la demora de no estar al inicio de la jornada. Bueno, de más está decir que agradezco las palabras de la presentadora aquí. Vamos a entrar directamente ya en el tema. Además, un poco también adhiriéndome al criterio de si podemos dedicar la última parte para hacer las preguntas, porque creo que de ese diálogo es donde se enriquece más el tema y seguramente aprendemos más de los dos lados. De eso se trata esto. Creo que el derecho no es un monólogo, es un diálogo y todos los días vamos cambiando y vamos aprendiendo nuevas cuestiones. A mí me toca hablar hoy de la Ley 13634 y nada más ni nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Y como ya he dicho en algún otro departamento judicial con la misma invitación, miro bien el lugar donde estoy porque no sé si voy a volver a ser invitado luego de algunas reflexiones que se puedan formular sobre la 13.634. En primer lugar, yo creo que esta ley va a responder a un criterio que encuentra su fundamento en la reforma de 1994. Cuando se modifica la Constitución Nacional y se incorpora a la Constitución Nacional una serie de tratados, entre ellos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, yo entiendo, creo que pasó desapercibido para un sector importante del derecho procesal, que al incorporar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, estábamos sellando con una, diríamos, inconmovible partida de función el Tribunal de Única Instancia. A mí no se me escapa que no es una garantía constitucional la doble instancia, a la luz de la Constitución Federal, la Ciudad de Buenos Aires es distinto. El solo hecho de que nuestra Constitución autorice la competencia originaria de la Corte está marcando que el proceso puede ser un proceso de única instancia, pero no así cuando resulte aplicable, entendíamos algunos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tampoco se me escapa que el Pacto de San José de Costa Rica prevé una doble instancia, pero en materia penal, aun cuando esto dio lugar a una serie, yo diría, de artículos y de reflexiones en los congresos, incluso de decisiones jurisprudenciales, hasta de la propia Corte, donde la doble instancia penal aparecía en un inicio asegurada a partir de los recursos extraordinarios, con lo cual uno podría decir rápidamente
que la 11453, el Tribunal Colegiado de Única Instancia de la provincia de Buenos Aires, con ese criterio también habría sido constitucional. Pero la Corte va evolucionando, porque el recurso extraordinario no es una doble instancia. Desde el momento que procede solo respecto de cuestiones específicas y determinadas, y además no permite, y esta probablemente sea la clave de la cuestión, una ampliación del material fáctico y probatorio. El recurso extraordinario es un recurso que va a dar lugar a una verdadera un reexamen de la cuestión a partir de los mismos hechos, a partir de las mismas pruebas colectadas. Por eso es que la Corte, reaccionando contra el criterio inicial que el recurso federal cumplía la doble instancia en sede penal por el Pacto de San José de Costa Rica, la Corte va reaccionando y repara y se da cuenta que es un error para finalmente llegar al recurso de casación, donde la casación penal en realidad cumple el rol de una doble instancia porque tampoco es casación, no se va a limitar a casar la doctrina en función de la interpretación del derecho, sino también a revisar el pronunciamiento en función del error de hecho. En el ámbito civil y en el ámbito del proceso de familia, algunos entendíamos que aunque no era una exigencia explícita la doble instancia en un proceso que afectara al niño, hacía el interés superior del niño que él tuviera la oportunidad de que un pronunciamiento adverso a su interés pudiera ser revisado por un órgano superior a aquel que dictó la resolución. Por eso es que en la Defensoría de la Nación, en la capital federal, antes de dictado de la 26061, auspiciábamos que el proceso debiera ser de doble instancia en tanto y en cuanto afectara el derecho de un niño. Esto luego va a aparecer corroborado por la opinión consultiva 17/2002 del 28 de agosto del 2002, donde la Corte Interamericana, sin ningún tipo de ambajes aquí, ningún margen de equívocos, establece que la doble instancia es garantía del debido proceso legal del niño, no solo en el ámbito penal, sino que en el ámbito del proceso administrativo y del proceso civil. Aquí, además, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana es una opinión que a mi criterio, a criterio de SAPSA, y con el cual tuvimos también oportunidad de exponer en la primera jornada sobre la 26061, es vinculante para la República Argentina. Por eso es que damos la bienvenida a la 13.634 al eliminar el Tribunal de Única Instancia, que además creo que no ha dado el resultado que se esperaba, probablemente porque ningún sistema daría el resultado que se espere si el departamento judicial en el cual se aplica la ley tiene un número de 40.000, 40 y pico de mil causas, como Morón, San Isidro y otros departamentos judiciales del Gran Buenos Aires. Pero de cualquier modo, la economía del trámite no ha sido alcanzada por el tribunal colegiado, el margen de error es enorme. En algún proyecto de reforma donde intervinimos para el establecimiento de un procedimiento de familia en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos la oportunidad de invitar a la mayoría de los jueces de los tribunales colegiados del Gran Buenos Aires, y la opinión mayoritaria fue: establezcamos la segunda instancia. No funciona, Aida Kemmelmacher bien lo ha explicado, que no es más barato que tres juzgados unipersonales, y yo entiendo que además, más allá de que en este supuesto resulte exigible por el interés superior del niño, por su incorporación a la Constitución y por la Convención de Viena del derecho de los tratados, que indica en su artículo 27 que ningún país signatario puede oponer su derecho nacional contra los términos de un tratado. Si alguien me preguntara si en cualquier otra cuestión
mantendría el mismo criterio. Ojalá la doble instancia fuera, en términos generales, una garantía constitucional, por más que también la Corte ha dicho que cuando está regulada, lo es. Por eso la 13634 va a crear el juez unipersonal, va a tomar el criterio de la sala especializada en materia de familia, cosa que está en el proyecto de reformas que habíamos elaborado para el ámbito nacional, para el Código Procesal de la Nación. Esto es un enorme acierto porque en el ámbito nacional tenemos jueces de familia y alzada no especializada en familia. O sea, es un sistema, diría, incongruente, porque suponer que debemos tener jueces con versación en el derecho de familia y no un tribunal de alzada, realmente no me parece congruente, por más que tampoco se me escapa que un juez debe conocer de todo, pero no es la misma formación la de un juez de familia que la de un juez patrimonial, como no es la misma herramienta procesal, el mismo juicio ordinario de cumplimiento de contrato de un boleto de compraventa no es el mismo juicio ordinario de divorcio o el mismo juicio ordinario de por ejemplo, una acción de reclamación de filiación. Se vive de otra manera, se aplican otros principios. La 13634, refiriéndose a principios, va a establecer la oralidad. Estamos hablando de una oralidad enunciada, yo diría que con cierta ligereza, porque si tenemos una doble instancia ya no podemos hablar de una oralidad pura. Es imposible llegar a la Cámara de Apelaciones, a la sala especializada en temas de familia, con una oralidad pura. O sea, ya en rigor, lo acontecido en una audiencia debe volver, sea la preliminar, sea la vista de causa, debe volver al criterio anterior de la oralidad actuada. Si en rigor el legislador está desesperado por la celeridad procesal o por desterrar el uso del papel o de la máquina de escribir, hay otros medios tecnológicos. Obviamente, si el Estado estuviera en condiciones o fuera una de las prioridades, el agilizar la forma de registrar lo que acontece en una audiencia. Pero tener oralidad actuada con tener oralidad no actuada, no volcada en actas y una doble instancia es realmente una experiencia kafkiana. ¿Cómo se resolverá en Cámara sin constancia de lo que haya acontecido en la audiencia de vista de causa, en la audiencia preliminar? El principio de oralidad, el principio de inmediación, creo que es un lugar común, que en un proceso de familia el juez debe estar en contacto con las personas, con las cosas que interesan al proceso. No puede haber ese intermediario, y en esto creo que la provincia de Buenos Aires es pionera en materia de eliminar el intermediario cuando se trata de consagrar otro de los principios que asegura la ley, que además está en la Convención Internacional, el derecho del niño a ser oído. Pero a mi juicio, a ser oído en forma directa por el juez, no a ser oído por órganos especializados, por un asistente social, un psicólogo o el asesor de menores, porque aquí la 13634 prevé, en paralelismo con la 26061, que avanza por sobre la Convención, el derecho del niño a participar activamente en el proceso. La Convención prevé el derecho del niño a ser oído por el juez o por el defensor o por el órgano que sea adecuado. La 26061 prevé el derecho del niño a participar en el proceso y la 13634 está hablando del derecho del niño a participar, y participar es participar él, porque participar a través de los padres o participar a través del defensor siempre lo hizo. No debería ser esto consagrado como un principio, algo que además tiene que ver con reemplazar la imposibilidad, la incapacidad de hecho del menor, la teórica incapacidad de hecho del menor para actuar por sí mismo. Dentro de los principios también vamos a encontrar el derecho a que la opinión del niño
sea tenida en cuenta de acuerdo con su desarrollo psicofísico. Por supuesto que acá la ley incluye una salvedad que a mí me llamó la atención, que cuando se trate de la persona por nacer, tema que además da una rotunda afirmación a que la persona por nacer es absolutamente persona, su derecho a ser oído se efectivizará a través de la madre, cosa que, por lo menos en mi opinión, no recuerdo haberlo visto en otros ordenamientos, por lo menos nacionales. Además, reitero, con la decisión filosófica que esto está implicando de entender que esa persona por nacer también tiene derecho a ser oída. Dejo las implicancias de lo que esto puede significar. La 13634 mantiene la 11.453 con el reajuste que corresponde a la doble instancia que, anticipo, equivocadamente va a regularse la materia de los recursos, pero mantiene acertadamente la figura de la etapa previa. Yo creo que la etapa previa de la provincia de Buenos Aires ha salvado el gran, diríamos, el cercano colapso de los tribunales colegiados de familia. Rescato que la figura del consejero de familia es, en mi opinión al menos, notoriamente superior a la del mediador en el ámbito nacional. Para mí es incomprensible creer que en un conflicto de familia donde no hay paridad, donde además hay parte de esa familia que no está ni siquiera en paridad psicológica o en paridad de hacer valer sus derechos, podamos confiar en un mediador que sea neutral, que no suministre fórmulas de ajuste porque debe mantener su imparcialidad. El consejero de familia de la provincia de Buenos Aires es adecuadamente la figura que va a permitir contar con el asesoramiento de la familia, no en función del interés de A o B, sino del interés de la familia y por sobre todo del interés del niño, que no supone necesariamente al menos excluir o que sea incompatible con el interés de la familia. Es el consejero de familia, creo, reitero, esa válvula que permite que el tribunal, el actual, y que seguramente no tendremos el unipersonal en reemplazo de los colegiados hasta por lo menos el año que viene, permita superar estos cuellos de botellas, especialmente en departamentos con 1 y 2 de San Isidro, más de 40.000 causas en trámite. Yo no me imagino si cada una de ellas tuviera que tener una audiencia preliminar, una audiencia de vista de causa, volveríamos todos al viejo proceso escriturario que habría de ser más rápido que este proceso. La figura del consejero. Funciones del consejero. El consejero tiene la función de convocar, puede convocar a las partes y a terceros, tema interesante, como lo puede hacer en la actual 11.453, puede pedir el consejero informes a los equipos interdisciplinarios que forman parte del tribunal, como ustedes saben, puede pedir informes a la oficina pericial, puede pedirle al juez la adopción de las medidas que entienda apropiadas y, en especial, las medidas cautelares. O sea, el consejero de familia no tiene funciones jurisdiccionales, también por supuesto que para mí es un notorio acierto que esté dentro del ámbito del Poder Judicial y no como ocurre en el ámbito de la Nación con el mediador de familia, con el mediador en realidad que está fuera del proceso judicial y que además está dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa, cosa que me parece también inconveniente. En cuanto a la etapa previa, el consejero, salvo que entienda que es inconveniente asumirla por la disparidad de posiciones, etcétera, etcétera, concluye por decisión de las partes. Y puede verse exenta esta etapa de acuerdo con la naturaleza jurídica de la cuestión que se está debatiendo en el proceso. Pensemos en una insania, no creo que pueda estar sujeta a una etapa previa,
o pensemos en medidas cautelares que sí deben estar exentas de la etapa previa, por más que aquí lamentablemente creo que hay distintos códigos en distintos departamentos judiciales, donde en algunos el alimento provisorio va a la etapa previa, en otros el alimento provisorio, que es una medida cautelar, está exenta de la etapa previa. Pero, de cualquier modo, la ley en alguna forma creo que es clara, creo que tenemos un problema de interpretación. Se puede ver eximida en la etapa previa, se puede ver eximida la parte del patrocinio letrado en casos de urgencia. En realidad la ley se queda corta, porque la ley 5177 permite que se prescinda del patrocinio letrado en medidas cautelares y en medidas urgentes, no solamente en medidas urgentes como está indicando la 13.634, que es lo mismo que la 11.453 actual. En cuanto al agotada la etapa previa, no ha arribado a un acuerdo, la nueva ley mantiene, y yo voy a ser más crítico con la nueva ley, porque la nueva ley ha tenido el legislador la oportunidad de reparar en las críticas que se formularon a la ley 11.453, y lo digo con todo respeto, creo que o no se reparó en las críticas o algunas no salieron publicadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o fueron objeto de alguna censura intelectual de alguna revista especializada en derecho. Porque en realidad nuevamente se vuelve a volcar aquí en la ley que el consejero dejará en el acta constancia de la conducta procesal observada por las partes. Primero yo ejerzo, y ejerzo también en la provincia de Buenos Aires, creo que esto es una expresión de deseos, porque dejar constancia de la conducta observada por las partes, además en una etapa informal, en una etapa en la cual debe dialogarse con mayor libertad, hasta creo yo que podría ser inconveniente, más allá de que no se hace, y que esto sí se debió haber previsto ya para la etapa del proceso contencioso, porque Provincia de Buenos Aires, su código no contiene la menor referencia a la valoración de la conducta procesal de las partes. El nacional sí contiene, equivocadamente, en realidad incompleta, pero por lo menos habla de la conducta de las partes.